Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy vamos a hablar de la lavanda. En especial, dentro de las lavandas, vamos a hablar de la lavanda angustifolia, ¿vale? Nosotros pensamos que realmente solamente hay una lavándula angustifolia, porque los botecitos de aceites esenciales ponen lavanda fina, que significa lavándula angustifolia, pero no nos dicen más. A lo sumo nos dicen de dónde viene, ¿no? Pues de Bulgaria, o de España, o de Francia, pero no tenemos mucho más datos. Pero realmente no conocemos mucho acerca de la lavanda que tenemos entre manos y siempre nos referimos a la lavanda en los mismos términos, cuando realmente tendríamos que diferenciar un poco entre variedades y poder elegir entre variedades. Dejando aparte de que hoy en día, salvo pequeños productores o pequeños artesanos que puedan acceder a lo silvestre, obviamente todos sabemos que la lavanda se cultiva. Son campos de lavanda, son campos de, digamos, de lavanda que no se siembra por semillas, sino que se planta por esquejes, porque esas lavandas son clonales. O sea, se clona, se coge un esqueje y entonces se planta en la tierra, a diferencia de la que se planta con semilla. Esa lavándula clonal pues tiene menos variedad química, tiene una variedad química muy ajustada, siempre es lo mismo, ¿no? Es como si fueran todos gemelos y tienen obviamente un rendimiento que el que lo clona pues sabe que quiere ese rendimiento, normalmente es mayor rendimiento a algo silvestre. En cambio, puede haber una, ¿vale?, que se cultive por semilla, no por esqueje, sin embargo, tampoco es silvestre, ¿vale? Dejando aparte pequeños productores, tampoco es silvestre, pero hay más variedad aromática, más complejidad aromática. Voy a ir un momentito a la pizarra y voy a explicar un poquito por qué, ¿ok? Bueno, todo empieza en el campo, ¿ok? Y nos vamos a remontar al siglo XIX. En el siglo XIX, digamos, estamos en el campo y aquí hay lavandas. En el campo y silvestre, cada lavanda es única. Cada lavanda es diferente. Son como hijos que te salen diferentes. Entonces, cuando destilas algo, una planta silvestre, tiene una riqueza aromática mucho más grande que cuando es un cultivo hecho por el hombre, ¿vale? Y en el siglo XIX, cuando ya empezaron a desarrollarse las técnicas de cultivo ya más potentes, hubo un señor, ¿vale?, que dijo: esta de aquí como que me gusta porque tiene un olor muy fino, tiene un olor muy agradable y el rendimiento es bastante bueno. Entonces ese señor se llamaba, yo no lo sé pronunciar, pero se llamaba así, Mayete. Vamos a pensar que se pronuncia así, vale, de ahí su nombre. Entonces ahí se empezó a cultivar una lavanda fina, una lavándula angustifolia, variedad Mayete, que es muy rica en acetato de linalilo. Y entonces se utiliza mucho en perfumería, es como que nos gusta muchísimo, es también muy relajante. Y esta ha tenido muchísimo éxito. Y claro, esto ya no lo puedes reproducir por semilla, porque si lo reproduces por semilla, lo que vas a tener, en vez de un campo de lavándula angustifolia variedad Mayete, cada lavanda sería diferente, ¿no? Y el rendimiento es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Es por esquejes. Tú coges un esqueje de aquí y lo plantas en un terreno. Y entonces esta lavanda va a ser toda igual. Va a ser toda igual, no diferente.
entonces te da siempre el mismo aroma. Tú ya sabes lo que esperas, entonces lo puedes utilizar más en perfumería o en terapia porque tú quieres eso, porque tú ya sabes que te va a dar eso. Algo silvestre o cultivado por semillas nunca va a ser así, porque cada semilla lleva una genética. Luego, a medida que los cultivos se desarrollaron, se crearon otras variedades, ¿vale? La Catherine, otra que se llama algo así, ¿vale? Maceron, otra que se llama Diva, por ejemplo. Todas estas son variedades que se cultivan por clonación, es decir, son variedades clonales que se llama. Pero luego hay, en una de las regiones francesas, quisieron mantener una diversidad genética y producir un aceite esencial que sea mucho más rico aromáticamente. Por semillas han cogido esta lavanda que crecía en el silvestre, esta lavanda, que son diferentes, y plantaron las semillas. También es un cultivo, ya no es silvestre, pero por semillas, y esta se llama así, Lavande populatium. Esta tiene una riqueza aromática muy compleja, porque hay muchísimos más componentes químicos que en las clonales. Esta, por ejemplo, es más rústica, es más herbal, porque tiene menos acetato de linalilo y más linalol. Y hay otras pues que tienen mucho menos acetato de linalino, y luego, por ejemplo, algo como la Diva, que también se puede utilizar mucho para otros fines más industriales, ¿no? O sea, cada uno tendría un propósito, o a ti, si te gusta eso, pues puedes pedir una variedad exacta. Entonces, si tú cultivas por clones, vas a tener siempre la misma pauta aromática. Si tú cultivas por semilla, vas a tener mucha diferenciación y un aroma muchísimo más complejo, que es lo que nos ofrecen quizás más los artesanos, o como pasa en Francia, que es como una cooperativa, han hecho una cooperativa y es como una lavanda de allí, de la región, y que es muy variada, ¿vale? Entonces, claro, nosotros en la botella tenemos Lavandula angustifolia, pero no tenemos la variedad. No sabemos si es clonal o por semillas. Todas son cultivadas, a no ser pues un artesano que se vaya al monte o que tenga acceso al monte y haga una destilación de una lavanda que sea silvestre, pero eso muy poco. Estoy hablando de la aromaterapia en general, ¿vale? Y si no nos especifican esta lavanda que venden, yo creo que sobre todo en Francia, es porque todas las que usamos son clonales, pero te tienes que fijar en si estás utilizando esta, o estás utilizando esta, o esta, o esta. Es difícil, ¿verdad?, que una empresa te diga qué variedad de lavanda estás usando. Bueno, cuando se nos vende a nosotros una Lavandula angustifolia, en el bote podemos leer el nombre, Lavandula angustifolia o lavanda fina, pero realmente no nos dicen si es clonal o por semillas, y si es clonal, qué variedad es. Entonces, a ti puede que te interese un tipo de variedad como la que hemos visto, porque a lo mejor prefieres una que sea muy rica en acetato de linalilo, y a lo mejor prefieres otra que, como es para ambientador de baños o jabones, pues no es tan necesario que sea tan fina en el aroma, ¿no? Pero eso casi nunca se nos dice, si es que se nos dice alguna vez. Entonces sería interesante poder pedirlo a las empresas, ¿ok? Y bueno, espero que os haya gustado e interesado este tema. Ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelaesenco.com.